momento en que una omega sin nombre, sin manada, sin futuro, cruzó las puertas de hierro negro y juró en silencio que nadie volvería a arrodillarla hasta que lo hice, por voluntad propia. Esta es la historia de cómo el lobo más temido del norte aprendió que el verdadero poder no está en quien nunca se inclina, sino en quien elige hacerlo, de cómo una sirvienta invisible se convirtió en la única voz que un rey podía escuchar, y de cómo ambos descubrimos que el destino no es lo que te atan las estrellas, sino lo que construyes cuando te atreves a romper las cadenas. Siéntate, porque esta verdad duele más que cualquier rechazo, y sana más profundo que cualquier vínculo de luna. El palacio de Valgiria olía a poder y a miedo disfrazado de incienso. Llegué en la última caravana de otoño, cuando las hojas caían como ceniza sobre los caminos del norte. No llevaba nada excepto el vestido rasgado que me habían dado en el campamento de refugiados y un nombre que ya no podía pronunciar en voz alta. Los guardias me registraron con manos bruscas, buscando armas, joyas, cualquier cosa que pudiera delatar un linaje noble. No encontraron nada. Había aprendido a ser invisible mucho antes de cruzar esas puertas. Me asignaron a las cocinas durante la primera semana. Después, cuando quedó claro que sabía leer y mantener la boca cerrada, me trasladaron al Salón Rojo, donde el Consejo Real se reunía cada 3 días para recordarle al rey que su trono era una ilusión compartida. Fue ahí donde lo vi por primera vez. Terón de Valiria, el Lobo Blanco. El rey que había unificado 4 clanes bajo su mandato y que llevaba 5 años rechazando toda propuesta de matrimonio con una frialdad que bordeaba el insulto político. No era lo que esperaba. Los rumores hablaban de un gigante de ojos de hielo, de alguien cuya sola presencia hacía que los alfas menores bajaran la mirada. Y sí, era alto, con esa complexión que hablaba de batallas ganadas y cicatrices ocultas bajo las túnicas ceremoniales. Pero lo que me paralizó no fue su tamaño, fue su silencio. Se sentaba al extremo de la mesa de roble negro, con los dedos entrelazados y la mirada fija en algún punto más allá de las ventanas, mientras 11 nobles alfas discutían su futuro como si él no estuviera presente. Y él los dejaba hablar, los dejaba conspirar, los dejaba creer que tenían voz, hasta que no la tenían. Suficiente. Una sola palabra. Ni siquiera elevó el tono. El salón cayó en un silencio tan abrupto que pude escuchar el crepitar de las antorchas en las paredes. El consejero Draven, un alfa de mandíbula cuadrada y modales corteses que ocultaban algo más oscuro, fue el primero en recuperarse. Majestad, con el debido respeto, llevamos 5 años esperando que elijas compañera. Los clanes del sur comienzan a murmurar que Valiria no tiene heredero, que el trono es mío mientras yo respire. Theron lo interrumpió sin mirarlo. Y cuando deje de respirar, será problema de otro. Pero la tradición exige la tradición. Por primera vez, el rey giró la cabeza. Sus ojos eran grises, del color del acero recién forjado. Dime, Draven, ¿cuántas tradiciones hemos roto para mantener este reino unido? ¿Cuántas más romperás tú cuando creas que nadie te observa? El veneno en esas palabras fue sutil, pero letal. Draven palideció. Los demás consejeros intercambiaron miradas incómodas. Yo, desde mi rincón junto a la jarra de vino, contuve la respiración, porque en ese instante comprendí algo fundamental. Theron sabía. Sabía que su corte estaba podrida. Sabía que conspiraban. Sabía que lo único que los mantenía a raya era el miedo a lo que podía hacerles si confirmaba sus sospechas. Y aún así, no actuaba. ¿Por qué? La reunión terminó sin más incidentes. Los nobles salieron en silencio, con pasos apresurados que resonaban en el mármol. Yo me quedé para recoger las copas, una tarea que podía realizar sin ser vista, sin ser recordada. O eso creía. Tú. Me congelé con la jarra en las manos. No había escuchado sus pasos. Los alfas poderosos se movían con esa gracia antinatural que desafiaba su tamaño. Mírame. Levanté la vista lentamente. Theron estaba a 3 pasos de distancia, observándome con una intensidad que me hizo sentir expuesta, como si cada secreto que cargaba estuviera escrito en mi piel. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 semanas, Majestad. Mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba. ¿De qué clan vienes? La pregunta cayó como una trampa, porque no había respuesta segura. Decir la verdad era sentencia de muerte. Mentir ante un alfa de su calibre era detectar inmediatamente. De ninguno. No era mentira. Mi clan ya no existía. Soy Omega refugiada, asignada al servicio doméstico. Sus ojos se entrecerraron apenas, como si estuviera calculando algo que yo no podía ver. ¿Sabes leer?
Sí. Escribir, también. Un silencio largo, incómodo. Él me estudiaba como quien examina una grieta en una pared, tratando de determinar si es estructural o superficial. Finalmente asintió, más para sí mismo que para mí. Quiero que estés presente en todas las reuniones del consejo. Observa, escucha. No hables a menos que te lo ordene directamente. Hizo una pausa. Y si alguno de esos nobles te toca, me lo dices. No esperó respuesta. Simplemente se dio media vuelta y salió del salón rojo, dejándome sola con el eco de sus palabras y una certeza aterradora. El rey lobo acababa de convertirme en su espía, y los lobos de su propia manada, en mi presa. Esa noche, mientras limpiaba los pasillos desiertos del ala este, escuché voces filtrándose desde una puerta entreabierta. Reconocí el timbre grave de Draven, y otro, más áspero, que no logré identificar. No podemos esperar más. Si no toma compañera pronto, tendremos que forzar la situación. ¿Y la Omega del Sur? La que prometió el clan Irven, rechazada, como todas las demás. Una risa amarga. Entonces no nos deja opción. Traeremos a Valen. Si alguien puede hacerlo ceder, es él. El nombre me atravesó como una lanza de hielo. Valen, el alfa que había quemado mi aldea, el cazador que había marcado a mi hermana antes de dejarla morir, el monstruo que aún visitaba mis pesadillas, venía hacia aquí. Y yo, la Omega invisible, la sirvienta sin nombre, estaba atrapada en el centro de una conspiración que apenas comenzaba a comprender. Pero había algo que ellos no sabían, algo que ni siquiera el rey sabía aún. Yo no estaba aquí por accidente, y cuando llegara el momento, no serían ellos quienes decidirían quién caía de rodillas. La siguiente reunión del consejo llegó 3 días después, y yo estaba presente como Terón había ordenado. Esta vez no me escondí en las sombras. Me coloqué junto a la pared del fondo, donde podía ver cada rostro, cada gesto, cada mirada furtiva que intercambiaban cuando creían que nadie observaba. Llevaba una bandeja con copas vacías como excusa, pero todos sabían que mi presencia era otra cosa. Los nobles me miraban con desprecio apenas disimulado. Una Omega sirviente en el salón del consejo era un insulto a la jerarquía, pero ninguno se atrevió a protestar, porque si el rey lobo la había permitido entrar, había una razón. Y nadie quería ser lo suficientemente estúpido como para desafiar esa razón en voz alta. Draven fue el primero en hablar, como siempre. Majestad, los clanes del Este han enviado otra delegación. Insisten en una audiencia formal. Theron no levantó la vista del mapa que estudiaba sobre la mesa. Sus dedos trazaban las líneas fronterizas con una precisión que hablaba de años memorizando cada montaña, cada río, cada punto vulnerable de su reino. ¿Y qué quieren esta vez? Lo mismo de siempre. Acceso al paso de Sirven. Prometen tributo a cambio de derechos comerciales. Tributo. La palabra sonó como un insulto en boca del rey. ¿Cuántos soldados traen consigo en esa delegación tan pacífica? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Terón finalmente levantó la mirada. Sus ojos grises recorrieron cada rostro en esa mesa hasta detenerse en Draven. Diles que no. Pero majestad, rechazar una delegación formal es... ¿un insulto? Theron se recostó en su silla, con esa postura relajada que en realidad era la calma antes de la tormenta. Dime, Draven, ¿qué crees que es más insultante? ¿Rechazar una delegación o permitir que un ejército disfrazado de comerciantes cruce nuestras fronteras porque alguien en este consejo les prometió acceso? El veneno en esas palabras cayó como ácido. Draven palideció. Otros consejeros intercambiaron miradas nerviosas. Yo mantuve mi expresión neutral, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Theron estaba haciendo algo peligroso. Estaba forzando a los traidores a moverse. La reunión continuó durante otra hora, con discusiones sobre impuestos, disputas territoriales menores y la siempre presente cuestión de la sucesión. Cada vez que algún noble insinuaba la necesidad de una compañera real, Theron desviaba la conversación con la precisión de un espadachín, esquivando un golpe predecible. Cuando finalmente se levantó para irse, dejó una última orden. Quiero un inventario completo de todas las entradas y salidas del palacio durante el último mes. Cada visitante, cada mensajero, cada comerciante. Hizo una pausa. Y quiero saber quién autorizó cada uno. No era una petición, era una sentencia. Los nobles salieron en silencio. Yo me quedé recogiendo las copas, esperando. Sabía que Terón también se quedaría. Lo había visto hacer lo mismo después de la reunión anterior. Esperar hasta que el último consejero saliera, luego permanecer inmóvil frente al mapa,
como si las líneas dibujadas pudieran revelarle secretos que las palabras ocultaban. ¿Qué viste? Su voz me sobresaltó, aunque debería haberla esperado. Vi miedo, Majestad. Theron giró lentamente. Por primera vez desde que lo conocía, algo parecido a la curiosidad cruzó su rostro. Explícate. Dejé la bandeja sobre la mesa lateral y me obligué a sostener su mirada. Era como mirar directamente al corazón de una tormenta de nieve. El consejero Draven llevaba un anillo diferente, plata con un sello que no reconocí. Cuando mencionaste el inventario, se lo quitó. Está en su bolsillo derecho ahora. Los ojos de Theron se entrecerraron. ¿Algo más? El noble Aldrich, el de cabello oscuro que se sienta a tu izquierda. Cada vez que mencionas las fronteras del este, toca la empuñadura de su daga. Es un gesto inconsciente. Lo hace cuando está nervioso. Y el este es precisamente donde está el clan Irben, el mismo que ofreció a la Omega que rechazaste hace 2 meses. Por primera vez, algo parecido al respeto apareció en el rostro del rey. No sonrió, pero su postura cambió, imperceptiblemente. Sigues observando. No era una pregunta, así que no respondí. Theron dio 2 pasos hacia mí, luego otros 2, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el aroma de su esencia alfa, pino invernal, acero frío y algo más profundo, más salvaje, que hacía que mi instinto omega quisiera retroceder y arrodillarse al mismo tiempo. Me obligué a permanecer inmóvil. ¿Cómo te llamas? La pregunta me golpeó como un puño, porque nadie me lo había preguntado desde que llegué. Para el personal del palacio, yo era simplemente la nueva. Para los nobles, ni siquiera eso. Nieve, Majestad. Nieve. Repitió el nombre como si estuviera probando su peso. ¿Es el nombre que te dio tu clan o el que elegiste después? Tragué saliva. Mentirle era inútil. Él ya había demostrado que podía leer a las personas mejor que nadie en esa corte podrida. El que elegí. ¿Por qué? Porque la nieve cubre todo. Lo sucio, lo roto, lo quemado. Y cuando se derrite, nadie recuerda lo que había debajo. Algo oscuro cruzó el rostro de Theron. No era compasión. Era algo más peligroso. Reconocimiento. ¿Qué le pasó a tu clan? Lo mismo que le pasa a todos los clanes pequeños cuando los grandes deciden que el territorio vale más que las vidas. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Nos quemaron. Y los que sobrevivimos aprendimos a ser invisibles. Pero tú no eres invisible. Lo fui durante 2 años, hasta que crucé estas puertas. Theron me estudió en silencio durante un momento que pareció eterno. Luego, sorpresivamente, retrocedió un paso, dándome espacio para respirar. Hay una razón por la que te pedí que observaras. ¿Cuál? Porque todos en este palacio tienen algo que perder. Títulos, tierras, poder, familia. Su voz se volvió más baja, más peligrosa. Tú no tienes nada, lo que te hace la única persona en quien puedo confiar que me dirá la verdad, porque no tienes nada que ganar mintiéndome. Las implicaciones de esas palabras me golpearon como una ola helada. Me estás usando como carnada. Te estoy dando una oportunidad de sobrevivir. Corrigió sin dudarlo. Porque cuando descubra quién está planeando traicionarme, y lo descubriré, todos los que estuvieron cerca de ellos caerán también, a menos que demuestren que estaban de mi lado. ¿Y si no quiero estar de tu lado? Por primera vez, Theron sonrió. Fue una expresión fría, depredadora, que me recordó exactamente qué clase de criatura tenía frente a mí. Entonces ya estarías muerta. Se dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo sin mirarme. La próxima reunión es en 2 días. Quiero que estés ahí. ¿Y nieve? ¿Sí, Majestad? Si descubres algo que creas que debo saber, no esperes a que te lo pregunte. El silencio también es una forma de traición. La puerta se cerró tras él, dejándome sola en el salón rojo con el peso de una verdad aterradora. Había dejado de ser invisible, y en un palacio lleno de lobos hambrientos, eso significaba que ahora era presa. Esa noche, mientras regresaba a los cuartos de servicio, vi algo que me heló la sangre. Draven saliendo de los establos en plena madrugada, con un rollo de pergamino escondido bajo su capa. Lo seguí manteniendo la distancia, usando cada sombra, cada rincón oscuro que había memorizado durante mis semanas en el palacio. Lo vi entregar el pergamino a un mensajero que no llevaba ningún emblema de clan reconocible, y escuché 3 palabras antes de que el jinete desapareciera en la noche. Valen viene pronto. El precio del silencio, comprendí. No era solo mi seguridad, era la vida del rey. Y yo acababa de convertirme en la única persona que podía evitar su muerte. No fui a ver a Theron de inmediato, no porque dudara de lo que había visto, sino porque necesitaba estar segura de que hablando no firmaba mi propia sentencia de muerte. Draven era el consejero más poderoso después del rey.
Si yo lo acusaba sin pruebas suficientes, él podría hacer que desapareciera antes del amanecer y nadie preguntaría por una Omega sin clan. Pasé 2 días observando, recolectando fragmentos de conversaciones, memorizando patrones. ¿Quién hablaba con quién en los pasillos vacíos? ¿Qué nobles salían del palacio con más frecuencia de lo normal? ¿Qué mensajeros llegaban cuando el rey no estaba presente? Y entonces vi algo que lo cambió todo. Era medianoche cuando escuché pasos en el corredor que llevaba a las cocinas. Me pegué contra la pared, conteniendo la respiración, mientras 3 figuras pasaban frente a mí. Reconocí a 2 de ellas: Aldrich, el noble nervioso que siempre tocaba su daga, y otro consejero llamado Thorian, un alfa corpulento de clan menor. El tercero llevaba una capucha que ocultaba su rostro, pero su estatura y la forma en que se movía gritaban guerrero entrenado. Lo seguía hasta las bodegas del sótano, donde las antorchas apenas iluminaban y el aire olía a vino añejo y humedad. Me escondí tras unos barriles apilados, lo suficientemente cerca para escuchar pero oculta entre las sombras. ¿Estás seguro de que vendrá? La voz de Aldrich temblaba. Valen nunca falla, respondió el encapuchado, y mi corazón se detuvo. Esa voz, áspera, controlada, con un acento del sur que cortaba como vidrio, llegará en 3 días, durante la ceremonia de luna nueva, cuando el rey esté más vulnerable. ¿Y la Omega?, preguntó Thorian. ¿Qué hacemos con ella? Un silencio pesado cayó sobre el sótano. ¿Qué Omega? La voz del encapuchado se volvió peligrosamente suave. La sirvienta, la que el rey ha puesto en el consejo. Draven dice que está observando demasiado, que hace preguntas. ¿Hace preguntas o encuentra respuestas? Aldrich tragó saliva audiblemente. Encontró el anillo. Le dijo al rey que lo vio. Una maldición cortante llenó el aire. Entonces ya es tarde para sutilezas. El encapuchado se quitó la capucha, y aunque estaba demasiado oscuro para ver su rostro claramente, pude distinguir una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Traédmela, esta noche. Nos aseguraremos de que no vuelva a hacer preguntas. El miedo me golpeó como un puño en el estómago, pero algo más fuerte lo reemplazó casi de inmediato. Furia, porque había pasado 2 años huyendo, 2 años escondiéndome, 2 años dejando que el miedo dictara cada decisión. Y estaba cansada. Me moví antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Salí de mi escondite y corrí hacia las escaleras, mis pasos resonando en la piedra. Escuché gritos detrás de mí, el sonido de botas pesadas persiguiéndome, pero no me detuve. Atravesé los pasillos como una exhalación, subiendo las escaleras que llevaban al ala principal del palacio. Los guardias me vieron pasar, confundidos, pero no me detuvieron. Una Omega corriendo no era una amenaza, era presa. Y eso fue exactamente lo que los hizo bajar la guardia. Llegué al salón del trono jadeando, con el corazón martilleándome en el pecho. Las puertas estaban cerradas, pero 2 guardias montaban vigilancia. Me vieron acercarme y cruzaron sus lanzas, bloqueándome el paso. El rey no recibe visitas a esta hora. Necesito verlo. Es urgente. Vuelve mañana. Mañana estaré muerta, grité, y mi voz resonó en el corredor vacío. Los guardias intercambiaron miradas. Antes de que pudieran responder, escuché las voces acercándose desde las escaleras. Aldrich y los otros me habían alcanzado. No tenía más opciones. Hice lo único que podía hacer. Me arrodillé, no con sumisión, no con derrota. Me arrodillé con la misma deliberación que un guerrero desenvainando una espada. Coloqué las manos sobre el mármol frío, dejé que mi cabello cayera hacia adelante y hablé con una voz que salió clara y firme a pesar del terror que me recorría las venas. Reclamo protección del rey Alfa bajo la ley de sangre antigua. Tengo información que concierne a la supervivencia del trono y solicito audiencia inmediata. El silencio que siguió fue absoluto. La ley de sangre antigua era un vestigio de tiempos más salvajes, cuando las manadas funcionaban por instinto y jerarquía pura. Cualquier Omega podía arrodillarse ante un Alfa y reclamar protección, y ese Alfa estaba obligado por ley ancestral a escuchar antes de juzgar. Pero nadie la había invocado en décadas, porque invocarla significaba poner tu vida literalmente en manos del Alfa. Si él decidía que mentías, que perdías su tiempo, que no merecías su protección, la ejecución era inmediata. Uno de los guardias desapareció dentro del salón. Los segundos se estiraron como horas. Podía sentir a Aldrich y los otros detenidos al final del corredor, sin atreverse a acercarse más, porque interferir con un reclamo de sangre antigua era desafiar directamente al rey. La puerta se abrió. Terón estaba de pie en el umbral, vestido solo con pantalones oscuros
y una túnica parcialmente abierta. Su cabello plateado caía suelto sobre sus hombros, y sus ojos grises me estudiaban con una intensidad que me hizo sentir desnuda. «Levántate». No me moví. «Dije que te levantes, Nieve, y yo te dije que me arrodillaba por elección». Mantuve la mirada fija en el suelo. «Bajo la ley de sangre antigua, tienes la obligación de escucharme antes de ordenar que me levante». Un músculo tensó en su mandíbula. Podía sentir su irritación, su sorpresa, algo más que no pude identificar. Dio un paso hacia mí, luego otro, hasta que sus botas estuvieron a centímetros de mis manos. ¿Sabes lo que significa invocar esa ley? Sé exactamente lo que significa. ¿Y aún así te arrodillas? Aún así. Theron permaneció inmóvil durante un momento que pareció eterno. Luego, para sorpresa de todos los presentes, incluyéndome a mí, extendió su mano. «Entonces habla, y reza para que tus palabras valgan tu vida». Levanté la mirada, encontrando sus ojos, y en ese momento, con media docena de testigos observando, con mi vida pendiendo de un hilo, le dije la verdad que podía matarnos a ambos. «Valen llega en 3 días, durante la ceremonia de Luna Nueva. Tu consejo planea matarte esa noche, y yo soy la única testigo que puede probarlo». El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo aplastándome. Theron no se movió, no parpadeó, pero algo cambió en su expresión, algo oscuro y letal que me recordó exactamente por qué todos le temían. Cuando finalmente habló, su voz era hielo puro. «Guardias, sellad todas las salidas del palacio. Nadie entra ni sale hasta nuevo aviso». Hizo una pausa, sin apartar sus ojos de los míos. «Y traedme al consejero Draven. Ahora». Luego me tendió la mano otra vez, esta vez no como orden, sino como oferta. «Levántate, Nieve. Tu rodilla ha comprado tu audiencia. Tus palabras acabas de comprar mucho más». Tomé su mano. Era cálida, firme, y cuando me jaló para ponerme de pie, sentí la fuerza contenida en ese agarre. No me soltó de inmediato. En cambio, me acercó apenas 1 centímetro, lo suficiente para que solo yo pudiera escuchar sus siguientes palabras. «Si me estás mintiendo, la muerte será misericordiosa comparada con lo que vendrá después». «No miento». «Entonces prepárate». Sus ojos brillaron con algo que podía ser respeto o advertencia. «Porque acabas de declarar guerra a la mitad de mi corte, y ahora ambos tendremos que sobrevivir a las consecuencias». Me soltó y se giró hacia los guardias que esperaban órdenes, su postura cambiando de rey a guerrero en un latido de corazón. El juego había cambiado, y yo, la Omega invisible, acababa de convertirme en la pieza más peligrosa del tablero. Me encerraron en una habitación del ala norte. No era una celda, pero tampoco era libertad. Las ventanas tenían barrotes decorativos que no engañaban a nadie, y había 2 guardias apostados en la puerta. Theron me había dicho que era por mi protección, pero ambos sabíamos la verdad. También era para asegurarse de que no pudiera escapar si mis acusaciones resultaban ser mentiras. Pasé la primera hora caminando de un extremo al otro de la habitación, repasando cada detalle que había visto en el sótano, cada palabra, cada gesto. Necesitaba estar preparada para el interrogatorio que vendría. Cuando la puerta finalmente se abrió, no era Theron quien entró. Era una mujer que nunca había visto antes, alta, de cabello oscuro recogido en una trenza severa, con ojos ambarinos que me evaluaron con la precisión de un halcón estudiando a su presa. Llevaba ropas de cuero oscuro y una espada corta al cinto. No era noble, era algo más peligroso. «Soy Lyria». Su voz era directa, sin preámbulos. «Comandante de la guardia personal del rey, necesito que me cuentes todo lo que viste, sin omitir detalles». Me senté en el borde de la cama y comencé a hablar. Le conté sobre los 2 días de observación, sobre Draven y el mensajero nocturno, sobre seguir a Aldrich hasta el sótano, sobre el hombre encapuchado con acento del sur y la cicatriz en la mejilla, sobre Valen y la luna nueva. Lyria no me interrumpió una sola vez. Cuando terminé, permaneció en silencio durante varios segundos, sus dedos tamborileando contra la empuñadura de su espada. «El hombre de la cicatriz. ¿Podrías identificarlo si lo vieras de nuevo?» «Sí». «¿Estás segura de que mencionaron a Valen específicamente?» «Completamente segura». Lyria asintió lentamente, como si estuviera encajando piezas de un rompecabezas que llevaba tiempo armando. «Hay algo que necesitas saber». Se sentó frente a mí, su postura relajándose apenas. «El rey ya sospechaba de Draven. Ha estado recolectando evidencia durante meses, pero no podía actuar sin pruebas concretas que no provinieran de fuentes que pudieran ser cuestionadas políticamente. Y yo soy esa prueba. Eres una testigo que no tiene nada que ganar mintiendo,
que invocó sangre antigua, arriesgando su vida. Sus ojos ambarinos se clavaron en los míos. Pero hay un problema. ¿Cuál? Tu clan. El rey ordenó investigar tu procedencia después de que te contrató como observadora, y encontramos algo complicado. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Qué encontraron? Lyria sacó un pergamino enrollado de su cinturón y lo extendió sobre la pequeña mesa. Era un árbol genealógico, trazado con tinta negra sobre papel amarillento por el tiempo. Tu clan no era cualquier clan menor. Su dedo señaló un nombre en la parte superior del árbol. Eran descendientes directos de la línea Aeritel, los guardianes del primer pacto. El nombre me golpeó como un puño. Había escuchado historias sobre los Aeritel cuando era niña, leyendas que creía exageradas, mitos de un tiempo antes de que los clanes modernos se formaran. Eso es imposible. Los Aeritel se extinguieron hace siglos. Oficialmente sí, pero algunas líneas sobrevivieron, fragmentadas, escondidas. Tu clan era una de esas líneas. Por eso fueron destruidos. ¿Por qué? Mi voz salió apenas como un susurro. Porque los Aeritel tenían un don que los hacía peligrosos para cualquier rey que quisiera gobernar con secretos. Lyria se inclinó hacia adelante. Podían detectar mentiras, no mágicamente, sino instintivamente. Su sangre los hacía increíblemente sensibles a las intenciones de otros alfas y omegas. Veían patrones donde otros solo veían caos. Las palabras se asentaron sobre mí como nieve pesada. Todo comenzó a tener sentido. ¿Por qué podía leer a las personas con tanta facilidad? ¿Por qué había notado el anillo de Draven cuando nadie más lo hizo? ¿Por qué los pequeños gestos, las miradas furtivas, los silencios incómodos me gritaban verdades que otros ignoraban? Entonces, por eso... comencé. Por eso Valen destruyó tu aldea. Lyria terminó la frase. No fue un ataque aleatorio. Fue un exterminio planificado. Alguien pagó para asegurarse de que ninguna Aeritel quedara vivo. ¿Quién? Esa es la pregunta que el rey ha estado tratando de responder durante años. Se recostó en la silla. Y ahora entiendes por qué tu testimonio es tan valioso. No solo eres una testigo, eres la evidencia viviente de que alguien en este reino tiene tanto miedo de la verdad que está dispuesto a quemar aldeas enteras para ocultarla. La puerta se abrió antes de que pudiera responder. Theron entró con la presencia de una tormenta contenida. Lyria se puso de pie inmediatamente, haciendo una reverencia que él apenas reconoció. Sus ojos grises me encontraron, y había algo en ellos que no había visto antes. No era desconfianza, era cálculo frío. «Déjanos», ordenó sin apartar su mirada de mí. Lyria salió sin protestar, cerrando la puerta tras ella. Theron no habló de inmediato. Caminó hacia la ventana, observando el patio interior donde los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar las piedras antiguas del palacio. «Draven huyó», dijo finalmente. En algún momento entre que di la orden y que los guardias llegaron a sus aposentos, desapareció. Encontramos un túnel secreto que lleva más allá de las murallas. ¿Y los otros? Aldrich está en las mazmorras. Thorian también. Ambos niegan conocer los planes de Draven. Pero... hizo una pausa. Sus historias no coinciden. Se están traicionando mutuamente tratando de salvar sus propias vidas. ¿Y el hombre de la cicatriz? Desapareció con Draven. Se giró hacia mí. Pero ahora sabemos quién es. Se llama Corban. Era uno de los tenientes de Valen hace 5 años. Lo que significa que Valen está más involucrado en esto de lo que pensaba. El nombre Corban no significaba nada para mí, pero la conexión con Valen lo volvía letal. ¿Qué harás? Theron dio 2 pasos hacia mí, su presencia llenando el espacio entre nosotros. La pregunta es ¿qué harás tú? Su voz era baja, controlada, porque ahora eres más que una testigo. Eres el último eslabón vivo de una línea que la mitad de los nobles de este reino creen extinta. Y si ellos descubren lo que eres, no solo tú estarás en peligro. ¿Qué soy exactamente? Una amenaza, respondió sin dudarlo, para cualquiera que gobierne con mentiras, para cualquiera que haya construido su poder sobre secretos. Hizo una pausa. Y eso me incluye a mí. El aire entre nosotros se volvió denso. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando la oportunidad de elegir. Sus ojos no se apartaron de los míos. Puedes irte, ahora. Te daré escolta hasta la frontera sur. Oro suficiente para comenzar de nuevo en cualquier lugar donde nadie conozca tu nombre. Y olvidaré que alguna vez estuviste aquí. O te quedas. Y te conviertes en mi arma contra todos los que quieren verme muerto. La intensidad en su mirada me atravesó. Pero si te quedas, Nieve, no habrá vuelta atrás.
Serás un objetivo. Estarás en el centro de cada conspiración. Y tendré que usarte de formas que probablemente odiarás. El silencio se extendió entre nosotros. Debería haber dicho que sí. Debería haber tomado el oro y la escolta, y huir tan lejos como fuera posible. Había pasado 2 años corriendo, sobreviviendo, manteniéndome invisible, pero algo había cambiado cuando me arrodillé en ese mármol. Había dejado de correr. Me quedo, dije con una voz que no tembló, pero con una condición. Theron arqueó una ceja, sorprendido. ¿Cuál? Cuando encontremos a Valen, cuando descubramos quién ordenó la destrucción de mi clan. Sostuve su mirada. Yo estaré ahí, y tendré voz en lo que suceda después. Por primera vez desde que lo conocía, Theron sonrió. Fue pequeña, apenas perceptible, pero real. Trato hecho. Extendió su mano. La tomé. Y en ese momento, sellamos algo más peligroso que cualquier alianza política. Sellamos una promesa de sangre. Enisastanari. Valen llegó 2 días antes de lo previsto. No con ejército ni con fanfarria. Llegó como lo hacen los depredadores. Silencioso, calculado, disfrazado de diplomacia. Yo estaba en la biblioteca cuando Lyria irrumpió por la puerta, su rostro tenso de una forma que no había visto antes. Está aquí. No necesité preguntar quién. Mi cuerpo lo supo antes que mi mente. Un escalofrío visceral me recorrió la columna, el mismo instinto primitivo que había mantenido con vida durante 2 años, el olor del humo, el sonido de los gritos, la imagen de mi hermana desangrándose en mis brazos mientras él observaba con esos ojos fríos, calculadores. ¿Dónde? En el salón de recepción. Llegó con una escolta de 12 alfas, todos armados. Trae credenciales del clan Ferhal como emisario de paz. Lyria escupió la última palabra como si fuera veneno. El rey tuvo que recibirlo. Rechazar una delegación oficial sería declarar guerra. ¿Theron sabe quién es realmente? Sabe que es uno de los nombres en tu lista, pero no puede actuar sin evidencia concreta de traición, no sin arriesgar una guerra con 3 clans aliados de Ferhal. Me puse de pie, obligando a mis manos a dejar de temblar. Necesito verlo. ¿Estás demente? Lyria me bloqueó el paso. Si te ve, si te reconoce, no me reconocerá. Interrumpí. Hace 5 años yo era una niña aterrorizada cubierta de ceniza y sangre. Ahora soy una sirvienta más en un palacio lleno de omegas. Seré invisible. Nieve. Necesito verlo, Lyria. Necesito saber qué está planeando. ¿Por qué vino antes? Sostuve su mirada. Algo cambió. Y necesitamos saber qué. Lyria apretó la mandíbula, pero finalmente asintió. Te llevaré, pero te quedas en las sombras. Y si por un segundo creo que estás en peligro, te saco de ahí aunque tenga que cargarte. 10 minutos después, estaba escondida en un balcón superior del salón de recepción, oculta tras cortinas pesadas de terciopelo rojo. Desde ahí podía ver todo sin ser vista. Y entonces lo vi a él. Valen era exactamente como lo recordaba y completamente diferente al mismo tiempo. Alto, de cabello oscuro cortado con precisión militar, con una mandíbula angular y ojos color miel que parecían cálidos hasta que los mirabas directamente. Llevaba ropas finas pero funcionales, y se movía con la confianza de alguien acostumbrado a que otros se apartaran de su camino. Estaba sonriendo. Esa sonrisa cortés, encantadora, que había usado justo antes de ordenar que quemaran mi aldea. Theron estaba sentado en su trono, con una postura relajada que no engañaba a nadie. Lyria estaba a su derecha, con la mano descansando casualmente sobre la empuñadura de su espada. Media docena de guardias reales flanqueaban el salón, y al fondo, casi invisible en las sombras, reconocí a Corban, el hombre de la cicatriz, ahora vestido con los colores del clan Ferhal. Majestad. Valen hizo una reverencia que era técnicamente correcta pero sutilmente insultante en su brevedad. Es un honor ser recibido en Valhyria. El clan Ferhal extiende sus saludos y su deseo de fortalecer los lazos entre nuestros territorios. Qué oportuno. La voz de Theron era hielo puro, considerando que el clan Ferhal no ha mostrado interés en fortalecer lazos durante los últimos 3 años. La sonrisa de Valen no vaciló. Las circunstancias cambian, Majestad. El norte ha demostrado ser próspero bajo tu liderazgo. Sería sabio para ambos clanes considerar una alianza más formal. ¿Alianza? Theron se inclinó apenas hacia adelante. ¿O vigilancia? Un silencio tenso llenó el salón. Valen rió, pero fue una risa calculada, ensayada. Veo que tu reputación de hablar sin rodeos está bien ganada. Muy bien, seré directo. Dio un paso adelante. El clan Ferhal está preocupado por los rumores de inestabilidad en tu consejo. Nobles desapareciendo,
acusaciones de traición, un rey sin heredero que rechaza toda propuesta de matrimonio. Mis asuntos internos no son preocupación de Ferjal. Todo lo que afecta a la estabilidad del norte es preocupación de Ferjal. Valen dejó caer cualquier pretensión de cortesía. Y la inestabilidad invita oportunidades indeseadas. ¿Eso es una amenaza? Es una observación. Theron se puso de pie lentamente. El movimiento fue fluido, controlado, pero el mensaje era claro. Estaba listo para pelear si era necesario. Entonces permíteme hacer mi propia observación. Su voz resonó en el salón. El clan Ferjal ha enviado a un emisario que llega con 12 guerreros armados, sin previo aviso, justo después de que uno de mis consejeros más cercanos desapareciera acusado de conspiración. Hizo una pausa. Y ese mismo emisario tiene historial de operaciones encubiertas que involucran la eliminación de clanes menores. El rostro de Valen se endureció apenas. Rumores infundados, Majestad. Mi servicio al clan Ferjal siempre ha sido honorable. ¿Y honorable? Theron bajó los escalones del trono, acortando la distancia entre ellos. Dime, Valen, ¿cuántos clanes honorablemente eliminados llevas en tu historial? Algo oscuro cruzó los ojos de Valen. Por un segundo, la máscara de diplomacia se resquebrajó, revelando al depredador debajo. Los clanes que desaparecen suelen hacerlo por debilidad propia, Majestad. Los fuertes sobreviven. Los débiles, se encogió de hombros, se convierten en advertencias. Mi respiración se detuvo. Era él, sin duda, sin remordimiento, admitiendo casualmente el genocidio como si fuera estrategia política aceptable. Entonces déjame ser claro. Theron estaba ahora a 2 pasos de Valen. La diferencia de altura entre ambos alfas era mínima, pero la presencia de Theron dominaba el espacio. Valkyria no es débil. Mi consejo puede estar podrido, pero yo no. Y cualquier clan que confunda la paciencia con debilidad aprenderá esa lección de forma muy dolorosa. Valen sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Por supuesto, Majestad. No sugerimos debilidad, solo preocupación por tu bienestar, especialmente considerando que hizo una pausa calculada. Según nuestros informes, has permitido que una omega de linaje desconocido tenga acceso a tus reuniones de consejo. Una decisión inusual. Mi corazón se detuvo. Sabía de mí. Mis decisiones no requieren la aprobación de Ferjal, respondió Theron sin mostrar sorpresa. Naturalmente. Pero esa omega... Valen inclinó la cabeza con falsa curiosidad. ¿No te parece extraño que apareciera justo cuando tu consejo comenzó a desmoronarse? Algunas personas podrían pensar que es demasiada coincidencia, y otras personas podrían pensar que un emisario que llega preguntando sobre una sirvienta específica tiene motivos que no son diplomáticos. Valen rió suavemente. Simple curiosidad, Majestad. Después de todo, las omegas de ciertos linajes pueden ser valiosas o peligrosas, dependiendo de quién las controle. Las implicaciones cayeron como cuchillos. Lyria me miró desde abajo, sus ojos gritando una advertencia silenciosa, pero yo no podía moverme. No podía apartar la mirada de Valen, de ese monstruo que había destruido todo lo que amaba, y ahora estaba aquí, en este salón, amenazando hacerlo de nuevo. Theron dio un paso atrás, poniendo distancia deliberada entre él y Valen. Tú y tu escolta recibiréis hospedaje en el ala este. Tendremos una cena formal mañana por la noche donde discutiremos los términos de esta alianza que propones. Hizo una pausa. Pero debes entender algo, Valen. Mientras estés en mi palacio, bajo mi techo, cada movimiento que hagas será observado. Cada palabra que digas será recordada. Y si descubro que tus intenciones son algo más que diplomacia, dejó la amenaza en el aire, clara como cristal. Valen hizo otra reverencia, esta vez más profunda. No esperaría menos del lobo blanco. Hasta mañana, Majestad. Salió del salón con su escolta, y solo cuando las puertas se cerraron tras él, Theron finalmente dejó caer su máscara de control. Lo vi cerrar los ojos brevemente, sus manos apretándose en puños, y en ese momento comprendí algo fundamental. Theron no solo estaba protegiendo su reino, estaba librando una guerra que no podía ganar con violencia, porque el enemigo ya estaba dentro de sus murallas. Y yo era la única arma que él tenía contra un depredador que sabía exactamente lo que estaba cazando. Pasé el resto del día escondida en mi habitación del ala norte, con Lyria montando guardia en la puerta como si fuera una prisionera de alto valor. Y tal vez lo era, porque Valen sabía de mí. No mi nombre, quizás, pero sabía que existía, y eso significaba que el reloj había comenzado a correr. La noche cayó sobre Valkyria con una pesadez anormal. Podía sentirlo en el aire,
esa electricidad previa a la tormenta que hacía que mi piel hormigueara y mis instintos omega se pusieran en alerta máxima. No era miedo exactamente, era algo más primitivo, más visceral. Algo estaba mal. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. La luna estaba oculta tras nubes espesas, convirtiendo el patio interior en un mar de sombras apenas interrumpidas por las antorchas de los guardias. Conté 6 patrullas donde normalmente había 4. Theron no estaba tomando riesgos. Entonces lo sentí. Un calambre agudo que me atravesó el abdomen, haciéndome doblarme sobre mí misma. Jadeé, aferrándome al alféizar de la ventana. No era dolor exactamente, era calor. Un calor que se extendía desde mi núcleo hacia afuera, haciendo que mi piel ardiera y mi respiración se volviera irregular. No. Esto no podía estar pasando. Mi ciclo no debía llegar hasta dentro de 2 semanas. Había llevado el registro meticulosamente durante años, sabiendo que un celo inesperado en el lugar equivocado podía significar muerte o algo peor. Otro calambre me golpeó, más fuerte esta vez. Mis piernas cedieron y caí de rodillas sobre el suelo de piedra fría. El calor se intensificó, y con él vino ese aroma, esa esencia omega inconfundible que gritaba disponibilidad a cualquier alfa en kilómetros a la redonda. Había sido manipulada. El vino, la cena que me habían traído horas antes. Alguien había puesto algo en mi comida, alguna hierba o toxina que forzaba el celo prematuramente. Una táctica antigua, brutal, usada para controlar o destruir a omegas indeseables. Me arrastré hacia la puerta, cada movimiento una agonía de sensaciones contradictorias. Necesitaba salir, necesitaba encontrar a Lyria, advertir a Theron, hacer algo antes de que... La puerta se abrió de golpe, pero no era Lyria quien entró. Eran 2 alfas que nunca había visto antes. Vestían los colores del clan Ferhal, y sus ojos brillaban con ese hambre depredadora que todo omega aprendía a reconocer y temer. «Aquí está», dijo uno de ellos, con una sonrisa que me revolvió el estómago. Justo como dijo Corban, una omega en celo, sin protección, sin reclamar. El maestro Valen estará complacido. Me obligué a retroceder, aunque cada fibra de mi ser omega gritaba por rendirme, por someterse, por dejar que el instinto tomara control. Pero había algo más fuerte que el instinto. Había supervivencia, había rabia. «Aléjense», gruñí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «O les juro que... ¿Qué harás?» El más alto dio un paso adelante. «Gritar no te servirá. Los guardias fueron... reasignados, y cuando te encuentren en la mañana, simplemente serás otra omega que no pudo controlar su naturaleza». Cerraron la distancia, y entonces las ventanas explotaron hacia adentro. El vidrio se hizo añicos en una lluvia de fragmentos brillantes mientras una figura blanca atravesaba el marco destrozado con la gracia letal de un depredador en plena caza. Theron. No había otra palabra para describirlo. Era furia materializada, poder absoluto envuelto en forma humana. Sus ojos, normalmente grises como el acero, brillaban con un plateado sobrenatural que hablaba de la bestia apenas contenida bajo su piel. Los 2 alfas de Feral ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Theron se movió con una velocidad imposible, agarrando al primero por el cuello y estrellándolo contra la pared con tanta fuerza que escuché huesos quebrarse. El segundo intentó desenvainar su espada, pero el rey ya estaba sobre él, su mano cerrándose alrededor de su garganta. «Dime por qué no debería arrancarte la cabeza ahora mismo», siseó Theron, su voz tan baja y peligrosa que hizo que mi sangre se helara incluso a través de la bruma del celo. «Dime una sola razón». El alfa intentó hablar, pero las palabras salieron como gorgoteos ahogados. Theron lo soltó, dejándolo caer al suelo como un saco de huesos rotos. Luego se giró hacia mí, y algo en su expresión cambió. Se quedó completamente inmóvil. Podía sentir mi esencia llenando la habitación, ese aroma dulce e intenso que era imposible ignorar. Vi cómo sus pupilas se dilataban, cómo su pecho se expandía con una inhalación profunda que no pudo controlar. Pero a diferencia de los otros alfas, a diferencia de lo que esperaba, no atacó. En cambio, retrocedió un paso. «Lyria», llamó, sin apartar sus ojos de mí. Su voz sonó tensa, como si cada palabra requiriera un esfuerzo sobrehumano. «Necesito que entres. Ahora». La comandante apareció en el umbral segundos después, evaluando la escena con una sola mirada. Los 2 alfas inconscientes, las ventanas destrozadas, yo, temblando en el suelo, perdiendo rápidamente la batalla contra el celo inducido. «Estos 2 van a las mazmorras», ordenó Theron, señalando a los atacantes.
y quiero saber exactamente cómo entraron sin que nadie los viera. ¿Y ella?, Lyria preguntó, mirándome con preocupación genuina. Theron cerró los ojos brevemente, como si estuviera librando alguna batalla interna. Cuando los abrió de nuevo, había recuperado parte de su control. Trae agua fría, tantas mantas como puedas cargar, y consigue a la sanadora Miriel. Dile que es celo inducido, probablemente extracto de flor de luna. Lyria desapareció sin preguntar más. Theron se acercó lentamente, cada paso medido, controlado. Se arrodilló frente a mí, manteniendo una distancia cuidadosa, y por primera vez vi algo en sus ojos que no era dureza ni cálculo. Era preocupación. Nieve. Su voz era suave, casi gentil. Necesito que me escuches. Vas a pasar las próximas horas en un infierno. Tu cuerpo va a gritarte que busques un alfa, cualquier alfa, pero no puedes ceder. ¿Entiendes? Asentí, aunque apenas podía procesar sus palabras a través de las olas de calor que me recorrían. Voy a quedarme aquí. Voy a protegerte. Pero no puedo. Hizo una pausa, y por primera vez lo vi vulnerable. No puedo tocarte, porque si lo hago, si mi instinto toma control, no habrá manera de detenerlo. ¿Por qué? Logré susurrar. ¿Por qué me proteges? Algo oscuro y complejo cruzó su rostro. Porque tu esencia... Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para pronunciar. Hueles a luna de invierno, a nieve sobre pino, a algo que no he sentido en 5 años, desde que... No terminó la frase, pero yo entendí, porque a través de la bruma del celo, a través del dolor y el calor y la confusión, podía sentirlo también. Esa conexión, ese hilo invisible que me jalaba hacia él con una fuerza que no tenía nada que ver con jerarquías o instintos. Era reconocimiento. El tipo de reconocimiento que las leyendas llamaban vínculo lunar. El tipo que los antiguos Aeritel podían detectar antes que nadie más. El tipo que cambiaba destinos. Theron se puso de pie abruptamente, como si hubiera llegado a la misma conclusión aterradora que yo. «Esto complica todo», murmuró, más para sí mismo que para mí. Las horas siguientes fueron una tortura controlada. Miriel llegó con sus hierbas y pociones, haciendo lo que podía para contrarrestar los efectos del extracto de flor de luna. Lyria se quedó en la habitación, vigilante y protectora, y Theron permaneció junto a la ventana destrozada, de espaldas a mí, con los puños apretados y los hombros tensos, manteniéndose entre el mundo exterior y yo, entre los alfas que podían oler mi celo a kilómetros de distancia, y mi cuerpo vulnerable, protegiéndome de todos, incluso de sí mismo. Cuando el amanecer finalmente llegó, el celo había disminuido a un eco manejable. Estaba exhausta, empapada en sudor, pero viva, intacta. Theron se giró para mirarme, y en sus ojos vi algo que me robó el aliento. No era lástima, no era deseo, era determinación absoluta. Valen cruzó una línea esta noche, dijo con voz mortal, y ahora voy a enseñarle exactamente qué sucede cuando intentas tocar lo que es mío. Las implicaciones de esas palabras cayeron entre nosotros como un trueno silencioso, porque acababa de reclamarme, sin marca, sin ceremonia, sin testigos oficiales, pero tan real como cualquier vínculo de sangre, y ambos sabíamos que no había vuelta atrás. La cena formal con Valen estaba programada para esa noche, y el palacio entero vibraba con una tensión que podía cortarse con cuchillo. Miriel insistió en que me quedara en cama al menos un día más, pero ambas sabíamos que eso era imposible. Theron había convocado una reunión de emergencia del consejo a primera hora, y aunque no lo dijo directamente, su mirada dejó claro que esperaba que estuviera presente. Lyria me ayudó a vestirme con ropas más formales que las de una simple sirvienta. Un vestido gris oscuro, sencillo pero de buena tela, que no llamaba la atención pero tampoco gritaba servidumbre. Cuando me miré en el espejo, apenas reconocí a la Omega que me devolvió la mirada. Ya no parecía invisible. ¿Estás segura de que puedes hacer esto? Lyria ajustó el broche en mi hombro, sus dedos moviéndose con eficiencia militar. Después de anoche... Tengo que hacerlo, interrumpí. Valen intentó quebrarme usando mi propia biología contra mí. Si me escondo ahora, si muestro debilidad, gana. Lyria asintió con aprobación sombría. Hablas como una guerrera. Hablo como una sobreviviente. El salón del consejo estaba irreconocible. Donde antes había 11 sillas, ahora quedaban solo 7. Draven había huido. Aldrich y Torian estaban en las mazmorras. Otros 2 nobles menores habían renunciado misteriosamente durante la noche, probablemente huyendo antes de que Theron confirmara sus sospechas. Los que quedaban lucían nerviosos,
como lobos que de repente se dan cuenta de que el alfa de la manada ha dejado de fingir paciencia. Theron ya estaba sentado cuando entré, su postura relajada pero sus ojos siguiendo cada movimiento en la habitación. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo pasó entre nosotros, un reconocimiento silencioso de lo que había cambiado la noche anterior. Me coloqué en mi lugar habitual junto a la pared, pero esta vez nadie me miró con desprecio. Me miraban con miedo, porque la Omega que había sobrevivido un ataque en plena noche, que había resistido un celo inducido sin quebrarse, ya no era una pieza insignificante en el tablero, era una amenaza. El consejero Garrett, un alfa mayor de cabello gris y modales cautelosos, fue el primero en hablar. Majestad, los eventos de anoche son profundamente preocupantes. 2 alfas del clan Ferhal intentando atacar a un miembro de tu casa. No un miembro de mi casa, interrumpió Theron con voz glacial. Un miembro bajo mi protección directa. Hay una diferencia. El silencio que siguió fue absoluto, porque todos en esa sala entendían las implicaciones. Theron acababa de elevar mi estatus de sirvienta a algo mucho más peligroso. No había usado la palabra compañera, pero tampoco la había negado. El punto, continuó Garrett, aclarando su garganta nerviosamente, es que esto pone la visita diplomática de Valen en una posición extremadamente delicada. Si acusamos públicamente a sus hombres sin evidencia irrefutable, podríamos provocar un incidente que el clan Ferhal no puede ignorar. ¿Evidencia? La voz de Theron era peligrosamente suave. Tengo 2 alfas inconscientes en mis mazmorras que irrumpieron en una habitación sellada con intención clara de atacar a una Omega en celo. ¿Qué más evidencia necesitas? Ellos afirmarán que fueron seducidos, dijo otro consejero, un alfa joven llamado Rorik, con visible incomodidad, que el aroma del celo los atrajo involuntariamente. Es una defensa común en casos de... ¿Casos de qué? Theron se puso de pie lentamente, y el movimiento hizo que varios consejeros retrocedieran instintivamente. Casos de agresión justificada porque una Omega tuvo la audacia de existir. ¿Eso es lo que estás sugiriendo? Rorik palideció. No, Majestad, yo solo. Lo que estás sugiriendo, continuó Theron, su voz cortando como acero, es que debería permitir que mis invitados, supuestos diplomáticos, cacen Omegas bajo mi techo como si este fuera territorio salvaje, y luego sonreír y servirles vino mientras discutimos alianzas. Nadie se atrevió a responder. Theron caminó lentamente alrededor de la mesa, sus pasos resonando en el mármol. Cuando habló de nuevo, su voz había bajado a un murmullo mortal que de alguna manera era más aterrador que cualquier grito. Voy a decir esto una sola vez. La Omega Nieve está bajo mi protección personal. Cualquiera que la toque sin su consentimiento explícito me toca a mí. Cualquiera que intente usar su naturaleza contra ella me desafía directamente. Y cualquiera en este consejo que sugiera que debería tolerar esa agresión por razones políticas puede irse ahora y unirse a Draven en el exilio. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Entonces Garrett, mostrando más valentía de la que esperaba, habló cuidadosamente. Nadie aquí sugiere tolerancia, Majestad, pero debemos considerar las consecuencias. Valen no vino solo, tiene aliados poderosos, y si esta situación escala, déjala escalar. Theron se detuvo junto a su silla, sus manos apoyadas sobre el respaldo. Estoy cansado de jugar ajedrez político con lobos que creen que pueden dictar términos en mi territorio. Si Valen quiere guerra, la tendrá, pero no será la guerra que él espera. ¿Qué propones?, preguntó otro consejero. Theron sonrió, y fue una expresión que no tenía nada de humor. Propongo que usemos la cena de esta noche exactamente para lo que fue diseñada. Una trampa, pero no para mí. Se giró hacia mí por primera vez desde que comenzó la reunión. Nieve. Necesito que estés presente en la cena formal. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? Valen te quiere. No sé si te reconoce específicamente o si simplemente sabe que eres del linaje Aeritel, pero te quiere fuera del tablero. Lo dejó claro anoche. Hizo una pausa. Así que vamos a darle exactamente lo que espera. «¿Estás loco?», murmuró Lyria desde su posición junto a la puerta. Theron no le prestó atención. «Si te escondes, Valen sabrá que tiene poder sobre nosotros, que puede amenazarte y yo me retiraré». Sus ojos grises me sostuvieron. «Pero si apareces a mi lado, si te presentas como lo que realmente eres, entonces el mensaje es diferente». «¿Y qué soy?», pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Mi línea de defensa más fuerte contra cualquiera que crea que puede mentirme a la cara. Dio un paso hacia mí. Valen va a intentar negociar esta noche. Va a hacer ofertas, amenazas veladas,
jugar el juego político que lleva jugando durante años. Pero no puede mentir frente a alguien que puede leer sus intenciones como si estuvieran escritas en su frente. Sentí todas las miradas del consejo sobre mí. ¿Y si reconoce quién soy? ¿Si sabe que soy una de las omegas que sobrevivió a su masacre? Mejor aún, dijo Terón con frialdad absoluta, porque entonces tendremos la reacción que necesitamos para exponer exactamente qué clase de monstruo se esconde detrás de esas credenciales diplomáticas. Garrett se puso de pie, visiblemente alarmado. Majestad, estás proponiendo usar a la señorita Nieve como carnada. Si algo sale mal, no saldrá mal, interrumpió Theron sin apartar sus ojos de los míos, porque voy a estar a su lado cada segundo, y cualquiera que intente tocarla tendrá que pasar sobre mi cadáver primero. Las palabras cayeron como una declaración de guerra, porque eso era exactamente lo que era. Estudié el rostro de Terón, buscando cualquier signo de duda, cualquier indicio de que esto era solo otra manipulación política. Pero todo lo que vi fue determinación feroz, y algo más profundo, más oscuro. Protección. El tipo de protección que un alfa solo ofrece a alguien que considera suyo. ¿Confías en mí?, preguntó en voz baja. Debería haber dicho que no. Debería haber recordado que los alfas poderosos no protegen por bondad, sino por posesión. Que Terón era un rey antes que un hombre, y los reyes sacrificaban peones todo el tiempo, pero cuando miré sus ojos, vi la misma determinación que había visto la noche anterior, cuando había permanecido de espaldas durante horas, resistiendo su propio instinto, protegiéndome incluso de sí mismo. Sí, dije finalmente, confío en ti. Algo cambió en su expresión, solo un destello, pero lo suficientemente visible para que todos en la sala lo notaran. Entonces está decidido. Theron se giró hacia el consejo. Nieve asistirá a la cena como mi invitada personal. Lyria, quiero el triple de guardias en el salón. Discretos, pero letales. ¿Y si Valen hace un movimiento?, preguntó Lyria. La sonrisa de Theron fue pura oscuridad. Entonces finalmente tendremos la excusa que necesitamos para mostrarle al clan Ferjal exactamente qué les sucede a los lobos que cazan en territorio del lobo blanco. La reunión terminó minutos después, pero el peso de la decisión permaneció como una losa sobre mis hombros. Mientras los consejeros salían, Theron me hizo un gesto para que me quedara. Cuando estuvimos solos, se acercó con esa gracia controlada que hacía que mi pulso se acelerara. Anoche, comenzó, su voz más baja, cuando sentí tu esencia, cuando vi ese vínculo lunar. Lo sé, interrumpí, porque no necesitaba que lo dijera en voz alta. Yo también lo sentí. Sus ojos se entrecerraron. Eso no debería ser posible. Los vínculos lunares son raros, casi extintos, y requieren compatibilidad perfecta. Terminé. Lo sé. Leí las leyendas de mi clan antes de que ardieran. Theron exhaló lentamente. Esto complica todo, porque si hay un vínculo, si realmente estamos... No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo, porque ambos sabíamos que un vínculo lunar no era solo conexión, era destino, y el destino, en un mundo de política y traición, era el lujo más peligroso de todos. La luna roja ocurría una vez cada década, cuando el satélite se teñía de carmesí durante 3 noches consecutivas. Los antiguos decían que era cuando el velo entre lo salvaje y lo civilizado se volvía más delgado, cuando los vínculos de manada se fortalecían y los juramentos hechos bajo su luz se volvían inquebrantables. Nadie me había dicho que esta noche sería luna roja, o tal vez Theron lo había planeado así desde el principio. Miriel me había ayudado a prepararme, reemplazando mi vestido gris por uno de color azul medianoche que contrastaba con mi cabello plateado. No era ostentoso, pero tampoco pasaba desapercibido. Era el tipo de vestido que usaba alguien que merecía ser vista. El rey pidió específicamente este color, murmuró Miriel, mientras ajustaba el corpiño. Dijo que los colores de invierno te pertenecen. Sus palabras me provocaron un escalofrío, que no tenía nada que ver con el frío. Cuando llegué al gran salón, ya estaba lleno. Nobles de clanes menores que habían viajado para la ceremonia de luna roja, comerciantes ricos buscando favores, y en el centro, como una mancha oscura en medio del esplendor, estaba Valen y su delegación. Él me vio inmediatamente. Vi el momento exacto en que sus ojos color miel se posaron en mí, la forma en que se entrecerraron con reconocimiento. No sabía mi nombre, no todavía, pero sabía lo que era. Podía verlo en la forma en que su mandíbula se tensó, en cómo su mano se movió instintivamente hacia donde debería estar una daga que los protocolos le impedían llevar. Lyria apareció a mi lado de inmediato, su presencia una barrera silenciosa entre Valen y yo. «Respira»,
murmuró. Theron llegará en cualquier momento. Como si sus palabras lo hubieran invocado, las puertas del fondo se abrieron. Theron entró al salón, y el murmullo de conversaciones murió instantáneamente. Vestía completamente de negro, excepto por un broche de plata en forma de lobo que sujetaba su capa. Su cabello plateado caía suelto sobre sus hombros, y sus ojos grises brillaban con ese destello sobrenatural que hablaba de la bestia apenas contenida bajo la superficie. Caminó directamente hacia mí. El salón entero contuvo la respiración. Theron se detuvo frente a mí, tan cerca que pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el aroma a pino invernal que me hacía querer cerrar los ojos e inhalar profundamente. Nieve. Su voz era baja, pero en el silencio absoluto del salón, cada palabra resonó con claridad. ¿Estás lista? No era solo una pregunta sobre la cena. Sí, respondí, sosteniendo su mirada. Theron extendió su mano, palma hacia arriba. Una oferta, no una orden. La tomé. El contacto envió una descarga eléctrica por mi brazo. Podía jurar que vi un destello plateado donde nuestras pieles se tocaban, visible solo por un segundo antes de desvanecerse, pero por las expresiones en los rostros de los nobles más antiguos, no había sido mi imaginación. Acababa de aceptar públicamente la protección del rey Alfa, bajo luna roja, en presencia de testigos. Theron me condujo a la mesa principal, donde normalmente solo se sentaban los miembros del Consejo Real. Me ubicó a su derecha, en el lugar tradicionalmente reservado para la compañera del rey. El mensaje no podía ser más claro. Valen observaba desde su posición al otro lado del salón, su expresión cuidadosamente neutral, pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos tamborileaban contra la mesa. Estaba furioso. Bien, la cena comenzó con todos los rituales esperados. Brindis por la luna roja. Palabras de bienvenida de Theron que eran corteses pero firmes. Valen respondió con su propia cortesía envenenada, hablando de alianzas y respeto mutuo mientras sus ojos me buscaban constantemente. Fue durante el tercer plato cuando finalmente hizo su movimiento. «Majestad», dijo Valen, levantando su copa en un brindis falso. «No puedo evitar notar la presencia de tu invitada especial. Es poco convencional que una omega sin vinculación formal se siente a tu derecha durante una ceremonia tan sagrada». El salón se tensó. Theron tomó un sorbo de vino antes de responder, completamente relajado. ¿Poco convencional? Tal vez, pero Valgyria se construyó rompiendo convenciones. ¿O acaso olvidaste que unifiqué 4 clanes que se odiaban entre sí, haciendo exactamente lo opuesto de lo que dictaba la tradición? Sin duda, Valen sonrió, pero no llegó a sus ojos. Pero las tradiciones existen por razones, especialmente las que conciernen a linajes. La palabra cayó como una piedra en agua quieta. ¿Linajes? Theron arqueó una ceja. ¿Tienes alguna preocupación específica sobre el linaje de mi invitada, Valen? Porque si la tienes, este sería el momento de expresarla. Claramente. Era una trampa, y Valen lo sabía. Si acusaba abiertamente, tendría que proporcionar evidencia. Si callaba, admitía que estaba haciendo insinuaciones sin fundamento. Simple curiosidad, respondió Valen después de una pausa calculada. Después de todo, los linajes antiguos pueden ser problemáticos, especialmente aquellos que llevan ciertos dones que algunos podrían considerar peligrosos. Theron dejó su copa sobre la mesa con un golpe suave pero deliberado. Dones como detectar mentiras, por ejemplo. El silencio que siguió fue absoluto. Valen palideció apenas, pero fue suficiente. Acababa de confirmar que sabía exactamente lo que yo era. Los Aeritel, continuó Theron con voz mortal, fueron cazados hasta casi la extinción por alfas que temían que sus secretos fueran expuestos. Aldeas enteras quemadas, familias masacradas, todo para proteger las mentiras de aquellos en el poder. Se puso de pie lentamente, y el salón entero pareció inclinarse hacia él. Así que si tienes preocupaciones sobre el linaje de nieve, dímelo ahora, porque yo tengo mis propias preocupaciones sobre alfas que parecen saber demasiado sobre genocidios específicos. Valen también se levantó, su máscara de diplomacia finalmente agrietándose. Cuidado con tus acusaciones, Majestad. El clan Ferjal no tolerará insultos sin fundamento. ¿Insultos? Theron rió, pero fue un sonido sin humor. No he insultado a nadie. Simplemente estoy observando que un emisario que vino hablando de alianzas trajo consigo a un teniente conocido por operaciones de exterminio. Que 2 de tus hombres atacaron a una omega bajo mi protección. Que pareces muy interesado en los linajes antiguos. Dio un paso alrededor de la mesa, acortando la distancia con Valen. Pero tal vez estoy siendo injusto.
Tal vez todo esto es coincidencia, así que te haré una pregunta simple, Valen, y quiero que todos aquí escuchen tu respuesta. La tensión en el salón era tan densa que podía sentirla vibrar en el aire. ¿Tú o alguien bajo tu mando estuvo involucrado en la destrucción de aldeas del linaje Aeritel hace 5 años? Los ojos de Valen se movieron hacia mí por una fracción de segundo, y en ese momento supe que me había reconocido, no como la niña que había visto ese día entre las cenizas, pero sí como alguien de esa masacre. Las operaciones militares del clan Ferhal son confidenciales, respondió cuidadosamente. Eso no es una negación, es la única respuesta que recibirás. Theron asintió lentamente, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Entonces permíteme ser igualmente claro con mi respuesta. Se giró hacia mí, sus ojos encontrando los míos. Nieve de la línea Aeritel, última sobreviviente conocida de su clan, te ofrezco protección absoluta bajo juramento de luna roja. Un murmullo de shock recorrió el salón, porque un juramento de luna roja no era simplemente protección, era vínculo permanente, era declaración de compañerismo, era inquebrantable. Espera, Valen dio un paso adelante, su compostura finalmente destrozada. No puedes... Puedo, interrumpió Theron sin mirarlo, y lo haré. Extendió su mano hacia mí otra vez, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Una pregunta, una petición, una elección. La decisión es tuya, dijo en voz baja, aunque todos pudieran escuchar. Acepta, y estarás vinculada a mí bajo las leyes más antiguas que conocemos. Rechaza, y seguirás teniendo mi protección, pero sin las ataduras de un juramento de luna roja. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Esto era más de lo que habíamos discutido, más de lo que había imaginado. Un juramento de luna roja no era solo político, era personal, era permanente, era destino. Miré a Valen, viendo la furia apenas contenida en sus ojos, luego a los nobles, algunos horrorizados, otros fascinados, finalmente, de vuelta a Theron, al lobo blanco que había rechazado a todos durante 5 años y que ahora me ofrecía algo que nadie más había recibido. Pensé en mi hermana, en mi clan, en todos los que habían muerto mientras yo corría y me escondía. Ya no más. Acepto, dije, mi voz firme y clara. Tomé su mano. La luna roja brilló más intensamente a través de las ventanas del salón, bañando todo en luz carmesí. Sentí algo cambiar, algo fundamental y profundo, como si el universo mismo hubiera reconocido el juramento. Theron jaló mi mano hacia él, sus ojos brillando plateados. Bajo la luna roja, ante estos testigos, reclamo a Nieve de Aeritel como mía. Su sangre es mi sangre, su enemigo es mi enemigo, y cualquiera que la toque. Dejó que sus colmillos salieran apenas, un destello de la bestia. Me toca a mí. El salón explotó en murmullos. Valen estaba lívido, sus puños apretados, y yo, por primera vez en 5 años, sentí algo más que miedo o rabia. Sentí poder, porque el lobo blanco acababa de declarar guerra a cualquiera que intentara tocarme, y bajo luna roja, ese juramento era absoluto. El amanecer llegó teñido de rojo, como si la luna no hubiera terminado de sangrar sobre Valiria. No había dormido. Después del juramento, Theron me había escoltado personalmente a una suite en el ala real, no la habitación de servicio donde me habían atacado. Lyria había montado guardia en la puerta toda la noche, y a través de las paredes podía escuchar el movimiento constante de soldados reposicionándose. Valen no había abandonado el palacio. Eso era lo más aterrador. Después de la declaración pública de Theron, después del juramento bajo luna roja que había cambiado todo, Valen podría haber huido con lo que quedaba de su dignidad intacta, pero no lo hizo, se quedó, lo que significaba que tenía un plan. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Esperaba a Lyria o Miriel, pero cuando abrí, era Theron quien estaba del otro lado. Se veía como si tampoco hubiera dormido. Su cabello estaba desaliñado, su túnica parcialmente abierta, y había una tensión en sus hombros que hablaba de músculos listos para pelear. «Necesito que vengas conmigo», dijo sin preámbulos. Ahora, no hice preguntas. Simplemente lo seguí. Me condujo a través de pasillos que nunca había visto, descendiendo escaleras de piedra que se adentraban en las entrañas del palacio. El aire se volvía más frío con cada paso, y las antorchas en las paredes proyectaban sombras danzantes que parecían casi vivas. Llegamos a una puerta de hierro masiva, custodiada por 4 soldados que se hicieron a un lado inmediatamente cuando vieron a Theron. «¿Qué es este lugar?», pregunté. «El salón de juicio ancestral», respondió mientras empujaba la puerta.
donde los antiguos reyes juzgaban traiciones que no podían resolverse con política. El salón era circular, tallado directamente en la roca viva de la montaña sobre la que se construyó el palacio. En el centro había un espacio abierto, rodeado por gradas de piedra que ascendían en círculos concéntricos. Las paredes estaban grabadas con runas antiguas que mi sangre aeritel reconocía instintivamente. Verdad, justicia, sangre, juramento. Y encadenado en el centro, arrodillado sobre el suelo de piedra, estaba Aldrich. El noble lucía irreconocible. Su ropa estaba rasgada, su rostro magullado, y sus ojos tenían ese brillo desesperado de alguien que sabe que no sobrevivirá el día. Lyria ya estaba presente, junto con Garrett y otros 2 consejeros leales. Y en las sombras del fondo, también encadenado pero con expresión desafiante, estaba Corban, el teniente de Valen. «¿Qué está pasando?», susurré. Theron se giró hacia mí, sus ojos grises intensos. Anoche, después del juramento, Aldrich pidió audiencia privada. Quiere confesar, a cambio de misericordia para su familia. Hizo una pausa. Pero su confesión te involucra directamente. Tiene información sobre por qué Valen destruyó tu clan. Y necesito que estés aquí cuando la diga. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué? Porque tu dona Aerithel puede confirmar si está diciendo la verdad, y porque tienes derecho a escuchar por qué asesinaron a tu gente. Me condujo hacia las gradas, donde me senté en el primer nivel, con Lyria posicionándose inmediatamente detrás de mí. Theron permaneció de pie en el centro, dominando el espacio como la tormenta que era. Aldrich de la casa Corben. Su voz resonó en el salón de piedra. «Pediste este juicio. Habla». Aldrich levantó su rostro magullado, sus ojos encontrando los míos brevemente antes de mirar a Theron. Hace 6 años, Draven y yo fuimos contactados por un consorcio de clanes del sur. Nos ofrecieron tierras, oro, influencia política. Todo lo que teníamos que hacer era ayudar a debilitar tu reinado desde adentro. ¿Quién lideraba ese consorcio? Lord Ferhal, el padre de Valen. Un murmullo recorrió el salón. Continúa. El plan era simple al principio. Sabotaje menor. Retrasar decisiones importantes, crear fracturas en el consejo. Pero entonces, Aldrich tragó saliva. Entonces Lord Ferhal descubrió que existía una línea Aerithel sobreviviente, pequeña, aislada, pero viva. Mi respiración se aceleró. ¿Cómo lo descubrió? Porque uno de los tuyos, Aldrich me miró directamente. Un alfa mayor de tu clan vino a Valgyria hace 6 años. Buscaba audiencia contigo, Majestad. Quería advertirte de que ciertos nobles estaban mintiendo sobre las condiciones en las fronteras del este. El mundo pareció detenerse. Alguien de mi clan había intentado ayudar. Había intentado usar nuestro don para proteger al rey. ¿Qué pasó con él? La pregunta salió apenas como un susurro de mis labios. Draven lo interceptó antes de que pudiera llegar a ti. Lo interrogó. Descubrió la ubicación de su aldea. Y vendió esa información a Lord Ferhal. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero me obligué a permanecer inmóvil. ¿Por qué? ¿Por qué destruir todo un clan? Porque los Aerithel son detectores de mentiras vivientes, respondió Aldrich. Mientras existieran, cualquier conspiración importante corría el riesgo de ser expuesta. Lord Ferhal no podía permitir eso. Así que contrató a Valen para eliminar la amenaza. ¿Y mi hermana? Mi voz se quebró. ¿Por qué la marcó antes de matarla? Aldrich cerró los ojos. Valen colecciona. Marca a las omegas más fuertes de los clanes que destruye. Es su forma de reclamar victoria. La furia que me recorrió fue tan intensa que mis manos temblaron. Sentí el instinto omega gritando que me arrodillara, que me escondiera, que sobreviviera. Pero había algo más fuerte ahora. Había justicia. Theron se movió, bloqueando mi línea de visión a Aldrich, sus ojos encontrando los míos con una intensidad feroz. ¿Está diciendo la verdad? Cerré los ojos, dejando que mi don Aerithel fluyera. Podía sentir las intenciones de Aldrich. Leer el terror genuino, el arrepentimiento mezclado con desesperación. No estaba mintiendo. Cada palabra era verdad. Sí, susurré. Está diciendo la verdad. Theron asintió una vez. Luego se giró hacia Corban, quien había permanecido en silencio todo este tiempo. ¿Y tú, teniente de Valen, niegas estas acusaciones? Corban escupió en el suelo. No niego nada. Seguí órdenes de mi superior. Si tienes problema con eso, tómalo con Lord Ferhal. Lord Ferhal está muerto, dijo Theron con frialdad. Murió hace 3 meses, lo que significa que Valen es ahora el señor del clan Feral, y las acciones de su padre recaen sobre él. Por primera vez, vi miedo en los ojos de Corban. No puedes juzgar a un señor de clan sin consejo completo de los territorios del sur.
Las leyes, interrumpió Theron, su voz como hielo quebradizo. Dicen que cualquier alfa que ordene el exterminio de un linaje completo pierde todo derecho a protección bajo tratados diplomáticos. Valen no es un emisario, es un criminal de guerra. Se giró hacia los guardias. Tráiganlo. Las puertas se abrieron con estruendo. Valen entró flanqueado por una docena de guardias reales, sus manos encadenadas al frente. Ya no llevaba las ropas finas de diplomático. Lo habían despojado de todo excepto ropa simple, reducido de señor de clan a prisionero, pero incluso encadenado, incluso sabiendo que estaba atrapado, mantenía esa arrogancia depredadora. «Esto es ilegal», gruñó. «Soy un emisario bajo protección diplomática». «Eras un emisario», corrigió Theron. «Ahora eres un asesino en mi territorio, y bajo las leyes más antiguas que gobiernan nuestras tierras, tengo derecho a juzgarte». «¿Bajo qué evidencia?» «Bajo el testimonio de tu propio teniente, bajo la confesión de un conspirador, y bajo el don de la última Aeritel sobreviviente». Los ojos de Valen se clavaron en mí, y por primera vez vi algo parecido al miedo real cruzar su rostro. Ella miente. Los Aeritel fueron exterminados por una razón. Son abominaciones. Sus dones son... «¿Verdad?», interrumpí poniéndome de pie. Mi voz resonó más fuerte de lo que esperaba. «Nuestros dones revelan verdad. Y eso te aterra. ¿No es así, Valen? Porque has construido todo tu poder sobre mentiras y sangre». Caminé hacia él, cada paso firme y deliberado. Lyria se movió conmigo, una sombra protectora, pero no me detuvo. Me detuve frente a Valen, lo suficientemente cerca para ver cada detalle de sus ojos color miel. «Recuerdas ese día, ¿verdad? Cuando quemaste mi aldea, cuando marcaste a mi hermana y la dejaste morir desangrada, mientras yo observaba escondida entre las cenizas». Valen no respondió, pero su mandíbula se tensó. «Pregúntale», le dije a Theron sin apartar mi mirada de Valen. «Pregúntale si ordenó la destrucción de mi clan». Theron se acercó, su presencia una fuerza de la naturaleza. «¿Lo hiciste?» El silencio se extendió, pesado y absoluto. «Sí», dijo Valen finalmente, con voz plana. «Lo hice. Cumplí órdenes de mi padre. Y volvería a hacerlo. Los Aeritel eran una amenaza. Eran familias. Sí sé. Niños, ancianos, personas que solo querían vivir en paz». «No existe la paz en nuestro mundo», respondió Valen con frialdad. «Solo existe poder y supervivencia». Theron dio un paso adelante, colocándose entre nosotros. «Entonces, bajo ese mismo principio, entenderás mi sentencia». Su voz se volvió mortal. «Valen de Ferhal, te declaro culpable de crímenes contra linajes protegidos, de violación de tratados ancestrales, de asesinato en masa». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Y bajo el juramento de luna roja que hice anoche, bajo las leyes que tú mismo invocaste, te sentenció a muerte, pero no será rápida, será presenciada, registrada, para que todos los clanes sepan qué les sucede a aquellos que creen que el genocidio es estrategia aceptable». Valen no suplicó, no rogó, simplemente me miró con odio puro. «Esto no termina aquí», escupió. «Ferhal tiene aliados, y cuando caigan sobre ti, dejaré que caigan», interrumpió Theron, «y los destruiré uno por uno. Porque ahora tienen algo que tú nunca tuviste». «¿Qué?» Theron me miró, sus ojos brillando plateados. «Tienen a alguien que puede ver sus mentiras antes de que las pronuncien». La sentencia se ejecutó al mediodía. No asistí. No necesitaba ver morir a Valen para saber que estaba muerto, pero sentí el momento exacto en que sucedió. Sentí como algo que había cargado durante 5 años, ese peso de rabia y dolor y miedo, finalmente comenzaba a aflojarse. No era cierre completo, pero era justicia. Y por primera vez desde que mi clan ardió, pude respirar sin sentir ceniza en mis pulmones. 6 meses después, la primera nevada del invierno cayó sobre Valyria como una bendición silenciosa. Observaba desde el balcón de mi nueva oficina, una habitación en el ala del consejo que Theron había insistido en que fuera mía. Ya no era la sirvienta invisible, ya no era solo la Omega bajo protección real, era la consejera de verdad, como habían comenzado a llamarme. El título era pretencioso, pero el trabajo era real. Cada noble que buscaba audiencia con el rey, ahora tenía que pasar por mí primero. Cada tratado, cada alianza, cada promesa hecha bajo este techo, era filtrada a través de mi don Aeritel, y aunque algunos lo odiaban, aunque algunos nobles antiguos murmuraban sobre abominaciones y magia oscura, nadie se atrevía a desafiarme abiertamente, no después de lo que le había sucedido a Valen. La puerta se abrió sin que tocaran, y supe quién era antes de girarme.
Deberías usar la puerta como las personas normales, dije sin voltear, una sonrisa tirando de mis labios. Las personas normales no tienen llaves de todas las habitaciones del palacio, respondió Cerón, su voz cargada con ese tono ligeramente divertido que solo usaba conmigo. Me giré para encontrarlo apoyado contra el marco de la puerta, vestido con ropa de entrenamiento que mostraba que había pasado la mañana en el campo de prácticas. Su cabello plateado estaba atado en una cola baja, y había una ligera capa de sudor en su piel que hacía que mi omega interior ronroneara con aprobación. 6 meses, y todavía me afectaba así. El Consejo de los Territorios del Sur envió otra delegación, dije, volviendo al tema que nos ocupaba. Quieren renegociar los términos de la rendición de Ferhal. Y creo que están siendo sinceros. Lord Ferhal dejó deudas masivas antes de morir. El nuevo señor, su sobrino, parece genuinamente interesado en reconstruir sin repetir los errores de su tío. Theron se acercó, su presencia llenando el espacio entre nosotros como siempre hacía. ¿Confías en él? Mi don dice que no está mintiendo sobre sus intenciones. Hice una pausa. Pero las intenciones pueden cambiar. Recomendaría un tratado de prueba. 2 años bajo observación estricta antes de considerar algo permanente. Entonces eso haremos. Así de simple. Así habían sido los últimos 6 meses. Theron había cumplido su palabra de darme voz en las decisiones del reino, y descubrí que tenía talento para la política, de una forma que nunca había imaginado. Podía leer a las personas, sí, pero también podía leer situaciones, predecir movimientos, ver patrones donde otros veían caos. Mi linaje a Aerithel finalmente tenía propósito más allá de la simple supervivencia. «Hay algo más», dijo Theron, su tono cambiando a algo más serio. Lyria encontró algo en los archivos de Draven, correspondencia que sugiere que había más clanes involucrados en la conspiración original. ¿Cuántos más? Al menos 3, tal vez 5. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esa información. Nunca va a terminar, ¿verdad? Siempre habrá alguien tramando, conspirando, intentando tomar poder. No, admitió Theron, pero ahora tenemos algo que ellos no esperaban. ¿Qué? Tiempo. Se movió hasta quedar frente a mí, sus manos tomando las mías. Draven, Valen, todos ellos pensaban a corto plazo, golpes rápidos, victorias inmediatas, pero nosotros estamos construyendo algo diferente, algo que durará. Sus palabras me calentaron de una forma que no tenía nada que ver con atracción física. ¿Nosotros?, repetí suavemente. Theron sonrió, esa expresión rara y preciosa que solo yo conseguía ver. Tú y yo, Nieve. Desde el momento en que te arrodillaste en ese mármol, elegiste este camino, y yo elegí caminar contigo. Me jaló suavemente hacia él, sus manos subiendo para enmarcar mi rostro. El juramento de luna roja fue político al principio, admitió. Una forma de protegerte y enviar un mensaje, pero se convirtió en algo más, porque ese vínculo lunar que ambos sentimos es real, terminé. Lo he sentido fortaleciéndose cada día. ¿Te arrepientes?, preguntó, y había una vulnerabilidad en sus ojos que rara vez mostraba. De haberte atado a mí, a este reino, a todo esto. Pensé en la niña que había llegado aquí 6 meses atrás, rota, asustada, cargando ceniza y dolor. Pensé en todo lo que había ganado y perdido, en la justicia que finalmente había conseguido para mi clan, en el propósito que había encontrado. No, respondí con total certeza. No me arrepiento de nada. Theron cerró la distancia entre nosotros, sus labios encontrando los míos, en un beso que era promesa y entrega al mismo tiempo. No era nuestro primer beso, pero cada uno todavía se sentía como descubrimiento, como si estuviéramos aprendiendo un lenguaje que solo nosotros dos hablábamos. Cuando nos separamos, apoyé mi frente contra la suya. «Hay algo que necesito decirte», susurré. «¿Qué?», Miriel confirmó esta mañana. Vamos a tener un cachorro». Theron se quedó completamente inmóvil. Su respiración se detuvo. Sus ojos se abrieron con una mezcla de shock, miedo y algo que parecía peligrosamente cercano a la felicidad pura. «¿Estás segura?» «Completamente». Algo cambió en su expresión. La vi atravesar una docena de emociones en segundos, antes de asentarse en una determinación feroz. «Entonces todo cambia», dijo con voz firme. «Todos esos clanes conspirando, todas esas amenazas potenciales. Van a descubrir que un rey protegiendo su reino es peligroso, pero un rey protegiendo a su familia es absolutamente letal». Me rodeó con sus brazos, sosteniéndome como si fuera lo más preciado que había tocado.
Nuestro hijo crecerá sabiendo su linaje a Eritell, continuó. Conocerá las historias de tu clan, aprenderá a usar el don que lleva en la sangre, y nadie, nunca, lo hará sentir que debe esconderse por lo que es. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero esta vez eran de gratitud, no de dolor. ¿Y si es Omega?, pregunté. ¿Si hereda más de mí que de ti? Theron me miró como si la pregunta fuera absurda. Entonces será el Omega más poderoso que este reino haya visto, porque llevará la fuerza a Eritell y el linaje real, y le enseñaremos que arrodillarse por elección es poder, no debilidad. Sus palabras eran eco de las que me había dicho a mí misma ese primer día, cuando me arrodillé ante él no por sumisión, sino por determinación. Raíces en el hielo, murmuré, recordando un viejo dicho de mi clan. Las cosas más fuertes crecen en los lugares más duros. Entonces crearemos un jardín en medio del invierno, prometió Theron. Tú, yo, y ahora este cachorro. Una familia construida sobre ceniza y hielo, pero inquebrantable. Lo besé otra vez, sellando esa promesa. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo a Valiria en blanco pristino, transformando el paisaje duro en algo hermoso. Y mientras observaba los copos danzar en el viento, con las manos de Theron sobre mi vientre todavía plano, con el peso de un futuro incierto pero prometedor ante nosotros, comprendí algo fundamental. Había venido a este palacio buscando venganza. Había encontrado justicia, pero había ganado algo mucho más valioso. Había ganado un hogar. No el hogar que me habían arrebatado, sino uno nuevo que había elegido construir, con un rey que había aprendido que el verdadero poder no estaba en nunca arrodillarse, sino en saber cuándo hacerlo, con una manada que lentamente aprendía que la verdad, aunque incómoda, era mejor cimiento que las mentiras, y con un futuro que escribiríamos juntos, palabra por palabra, decisión por decisión. Las raíces de mi antiguo clan habían ardido, pero de esas cenizas, algo nuevo estaba creciendo, algo más fuerte, algo inquebrantable, como el hielo que nunca se derrite del todo, incluso bajo el sol más feroz, como la nieve que siempre regresa, sin importar cuántas veces la barran, como el amor que florece en los lugares más imposibles y se niega a morir. Me giré hacia Theron, tomando su rostro entre mis manos. Gracias, susurré. ¿Por qué? Por ver a la guerrera cuando todos los demás solo veían una sirvienta asustada. Theron sonrió, esa sonrisa feroz y hermosa que era solo mía. Y gracias a ti, respondió, por enseñarle a este rey que el trono más estable no es el que se defiende con miedo, sino el que se construye con verdad. Nos quedamos así, abrazados mientras la nieve caía y el reino respiraba con la paz frágil pero real que habíamos forjado. Todavía había amenazas en el horizonte, todavía había conspiraciones por desenredar, todavía había nobles que nunca aceptarían completamente a una Omega a Eritell como consejera real. Pero ahora teníamos algo que ellos no tenían. Teníamos propósito, teníamos verdad, y teníamos el uno al otro, el lobo blanco y la Omega de ceniza, el rey que rechazó a todos y la sirvienta que se arrodilló por elección, escribiendo juntos una historia que las generaciones futuras contarían, no como tragedia, sino como leyenda. Y así, en el palacio de Valiria, donde el hielo nunca se derrite del todo y la nieve cae como bendición, una nueva línea comenzó, no reemplazando a la que se perdió, sino honrándola, llevando su legado hacia adelante, transformando dolor en poder, ceniza en cimiento y arrodillamiento en elección, porque las mejores historias no son sobre nunca caer, son sobre elegir levantarse y decidir exactamente quién serás cuando lo hagas. Si esta historia te atrapó y quieres continuar en este mundo de romance paranormal, regálanos un like y toca el video que está apareciendo en pantalla. Te va a encantar. Gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente historia.